Repito, estaremos hablando un poquito de el rey David. En muchos tiempos o dolores que él pasó o que experimentó, en uno de ellos encontramos el Salmo 42. Él nos habla ahí de su anhelo de la presencia de Dios para su vida en medio de la adversidad o los sufrimientos. Él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y así nosotros debemos también clamar al Señor como un siervo que anda buscando por todas partes agua. La gran diferencia es que el Señor nos ofrece a nosotros agua viva. Aquí es en la comparación, ejemplificando el intenso anhelo que tenía de la presencia de Dios para su vida. Repito, en medio del sufrimiento. Él nos sigue relatando aquí en su salmo, mi alma tiene sed de Dios. ¿De cuál Dios, David? Dice, del Dios vivo. ¿Cómo sabía David del Dios vivo? Pues lo sabía por sus experiencias que él había tenido con su Señor. Por eso dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y la pregunta obligada para nosotros es si nosotros tenemos esa sed, esa ansia de nuestro Señor, para que Él pueda darnos de su presencia en medio del sufrimiento. Decíamos que Él dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y Él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y después concluimos en el versículo 5, cuando Él dice, asimismo, en medio, repito, de su sufrimiento, ¿por qué te abates, oh alma mía? Una de las cosas preciosas a través de la palabra de Dios que nosotros podemos meditar es hacernos la misma pregunta en medio de una etapa de sufrimiento en la vida de David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Acaso estás solo? ¿Acaso no hay nadie que te socorra, que te proteja, que te ayude? Y él dice, y te turbas dentro de mí. El abatimiento produce que estemos turbados por muchas cosas. Y él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Son palabras de aliento. Tan es así que él está repitiendo en este mismo salmo, en el versículo 11, lo mismo, convenciéndose a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque él dice, Dios mío. Estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando de que le pertenecemos al Señor en alma, espíritu y cuerpo. Entonces, ¿por qué te abates? Tenemos que ver la situación del sufrimiento desde el punto de vista en que Dios lo ve. Y sí, no nos agrada. Y no nos agrada nada. Indudablemente. No podemos decir lo contrario, sería mentir. La pregunta es esta. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Yo recuerdo aquel pasaje de Lucas 24, con aquellos dos personajes que iban a camino a Emaús, Cleofas y su compañero. Y dice que se acerca a ellos un extraño y les pregunta, pues bueno, ¿qué sucede? Y ellos le responden, ¿eres el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido? Y Jesús les dice, ¿qué cosas? Pero sus ojos estaban velados para no reconocer al Señor. Y le fueron relatando las cosas, siendo el Señor Jesucristo quien las había vivido. Total, el problema viene cuando ellos dicen la palabra y nos habla de su incredulidad.
Y dice que empezó a hablarles desde Moisés y los profetas, por la escritura los fue llevando para que ellos se dieran cuenta que también no estaban solos. A ellos los invadió la tristeza y el dolor de que Cristo había muerto, pero era el tercer día. Y ellos olvidaron con facilidad que era el día de la resurrección. Después le dicen a Jesús, quédate con nosotros, porque el día ya declina, o sea, se hace de noche. Esta es una frase que no es usada como nosotros la usamos. Nosotros la usamos de decirle, Señor, quédate con nosotros, influye en mi vida, suple mis necesidades de cualquier tipo que éstas sean. Pero Dios no es la lámpara de Aladín. El salmista decía en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cómo puedo experimentar yo esta sed? Quizá ya la tenemos, pero no recurrimos a quien puede satisfacer nuestra sed espiritual. Entonces, repito, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? En Éxodo 2, 23 al 25, leemos la experiencia del pueblo de Israel en la esclavitud. Aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, ¿qué sucede? Murió a este faraón que no conocía todo lo que José había hecho a favor de Egipto. Y eso se convirtió en una esclavitud de 430 años. Y una esclavitud severa, y más severa aún, cuando Moisés es enviado delante de Faraón a decirle que libere a su pueblo. Faraón en su necesidad no accede. Y sin embargo, les duplica el trabajo. Sí, están ociosos, por eso vienen aquí a reclamar. Vayan ustedes al campo, recoger la paja y hagan la misma cantidad de ladrillos que siempre hacen. Y ellos se molestan con Moisés. Y otra vez, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? La experiencia de Moisés nos debe decir algo. Él no sabía cómo iba a ser el plan de Dios para libertarlos. Él pensaba que quizás un levantamiento, ahí con todos los esclavos, pero él no conocía todavía la manera de Dios. Y el punto es que Dios mismo estaba con él, pero no alcanzaba a percibirlo como nosotros a veces, porque las situaciones por las cuales pasamos no nos dejan verlo. Entonces, esta es la pregunta que ha martillado la mente de muchas personas mientras transitan por el oscuro e interminable valle de la aflicción. Por cuanto el mundo ha sido un escenario de dolor. No han sido pocas las veces que alguien en el silencio del corazón o aún en voz audible ha hecho este desesperado reclamo. Para muchos es inconcebible el silencio de Dios frente al clamor humano. Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía pasiva o activa, dando lugar al endurecimiento de corazón, porque no ve ninguna actuación divina para detener el sufrimiento y calmar el dolor. Pero, ¿esto es del todo cierto? ¿Es Dios indiferente a nuestra condición y miseria? ¿Le importa a Él si sufrimos o no? La manera como Dios se ha movido en la historia, buscando al hombre en su condición perdida, hasta llenarlo con sus bienes eternos, nos muestra cuánto le importa a Dios el dolor humano.
El libro de Isaías 53:3 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Muchas veces nos centramos en nuestro propio dolor y olvidamos al varón de dolores, que él sufrió física y espiritualmente cuando hubo la separación en la cruz de Dios y su Padre, y él ya no pudo ser escuchado. Él entiende mejor por la situación que tú estás pasando. Él mejor que nadie sabe qué es lo que tú necesitas, como el salmista. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero Él no te va a forzar, no te va a obligar a que tú estudies su palabra o vengas en oración como lo hizo el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es como Pedro cuando iba caminando por el agua y apartó sus ojos del Señor y se hundió. A veces vamos caminando bien en nuestra vida cristiana, volteamos a ver los diferentes problemas en nuestras vidas que nos suceden y nos hundimos también. Pero aquí tenemos el aliento de la palabra de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Nosotros debiéramos tener ese mismo clamor que el salmista David. Entonces, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Está, déjame decirte, con nosotros. Nunca nos ha dejado solos. El Salmo 91:5 dice, con Él estaré yo en la angustia. Es el Salmo 91:15, no 5. Con Él estaré yo en la angustia. Con cada uno de nosotros estaré con Él en la angustia. Él sabe a profundidad qué está pasando contigo. Él tiene un cuidado muy profundo de tu vida porque Él dice que Él es el obispo de nuestras almas y no hay nada más profundo que nuestras almas. Y Él tiene un cuidado. Al decirnos estas palabras, con Él estaré yo en la angustia. No estás solo en la angustia que tú puedas estar pasando o pasarás, o yo. Tenemos realmente las promesas del Dios que no miente. Mi responsabilidad es creer lo que Él dice porque Él nunca me va a engañar. Decíamos si le importa a Él si sufrimos o no. La manera como Dios se ha movido en la historia, buscando al hombre en su condición perdida hasta llenarlo con sus bienes eternos. Nos importa o nos muestra cuánto le importa a Dios el dolor humano. Con Él estaré yo, dice la palabra, en la angustia. Es algo precioso que debe fortalecer nuestro espíritu para sostenernos en medio de las crisis, tomados de sus promesas, conociendo lo que Dios quiere para nosotros, conociendo la ayuda que nadie más nos puede ofrecer. Con Él estaré yo en la angustia. Entonces repito, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Nos dice, espera en Dios. Salvación mía y Dios mío. Por otro lado, si comparamos nuestro sufrimiento con el de Él, tenemos que concluir que nadie ha sufrido más que nuestro Padre Celestial. Ninguno ha pagado un mayor precio por enfrentar el pecado como lo ha hecho Dios. Nadie se ha entristecido más por el dolor de una raza descarriada como nuestro Dios. ¿Quién puede comparar el sufrimiento con aquel que pagó por nuestro pecado en el cuerpo crucificado de su Hijo? Dice ahí, con Él estaré yo en la angustia. Con Él estaré yo en la angustia. Y te voy a decir por qué nos dice Él eso. En Efesios 5:30 nos dice, porque somos miembros de su carne y de sus huesos. Esa es la razón, porque somos sus hijos, porque le dolemos.
5:30. Pero Él sabe lo que nosotros necesitamos. Es ahí donde siempre ha estado. Es verdad que a veces pareciera que Él desentendiera o se desentendiera del sufrimiento o incluso que lo permitiera, como se ve en el caso de Job y el apóstol Pablo. Pero de acuerdo a los resultados, esa es la manera como Dios trabaja en el carácter. ¿Y cómo puede usar el sufrimiento para bendecirnos más abundantemente? Bueno, muchos tememos el sufrimiento, pero escuchar palabras del Señor como estas traen aliento a nuestra alma, porque yo ya no estoy poniendo mis ojos en las situaciones o en las condiciones en las que estoy viviendo, sino ya los estoy poniendo en una promesa que reclamo a Dios por fe y con fe en oración. Y Él me oye. Sus ojos y oídos, dice la palabra, están atentos a las oraciones de los justos. Y estos justos somos nosotros, tú y yo, en la persona de Cristo. Entonces, en el pasaje presente tenemos a un Dios que se hace presente cuando su pueblo está pasando por la dura prueba de esclavitud, recordando en Éxodo. Hay una serie de verbos que muestran o nos muestran la actividad de Dios para indicarnos dónde Él está mientras su pueblo sufre. Decíamos en el Salmo 91, con Él estaré yo en la angustia. Si Él está con nosotros en la angustia, no hay nada que pueda confortar mejor nuestras almas que Él. Puedes contar con tu familia o familiares y eso es de bendición. Pero el que ofrece la ayuda que soluciona situaciones o condiciones de cualquier tipo o crisis, solamente es el Señor. Pero Pablo, el salmista decía, perdón, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y él dice, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Cuando yo quiera, cuando tenga tiempo, cuando haga primero esto o aquello. No. Es prioridad buscar al Señor antes que cualquier cosa. Yo no digo que dejemos a un lado nuestras obligaciones, pero realmente Él es el que tiene el primer lugar. Dice que Él clamaba. Su alma clamaba por Dios. A veces estudiamos o leemos la Biblia un poquito rápido y nos perdemos la bendición de la meditación de las Escrituras. El clamor del sufrimiento sube a su presencia, como leíamos por allá en Éxodo 23, 3. Vamos a ver. Es 2:23. Aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Si nos fijamos bien en este versículo, ellos no clamaron a Dios. Dice, clamaron por la servidumbre, que es muy diferente. Vamos a ver cómo es esto. El estado de esclavitud y opresión al que se enfrentó Israel en Egipto tuvo que ser uno de los peores que raza alguna haya experimentado en la historia. Si se toma en cuenta que el rey magnánimo y sensible que surgió en Egipto había muerto unos 400 años atrás, levantándose después de él muchos reyes insensibles. Y luego la amenaza que representaba Israel para los egipcios, porque se fueron multiplicando mucho más que los egipcios.
Debido a su crecimiento y progreso, la mano con que fueron sometidas tuvo que ser férrea e inclemente, de modo que su amargura o que en su amarga servidumbre los israelitas clamaron pidiendo auxilio. Y ese clamor llegó hasta el cielo, dice el versículo 23 que acabamos de ver. Clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El preso clama por quedar libre de la prisión. El hombre o la mujer claman porque quieren quedar libres de alguna pasión indebida. Lo mismo hace el joven que queda atrapado en las garras de algún esclavizante vicio. Hay clamores en la familia por la actitud de infidelidad de algunos de los cónyuges. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente e irresponsable de sus hijos. ¿Qué decir de los clamores que produce el hambre en tantas partes del mundo? El clamor por la falta de una justicia apropiada, como lo hemos estado viendo en nuestros días, con esa pobre chica que murió atropellada después de un tiempo en el hospital de agonía. Y la gente clama por justicia. ¿Y a quién clama por justicia? Al hombre, a los gobernantes, a los dirigentes, a los jefes policiales, pero no son oídos. Y la gente se ve forzada a hacer muchos tipos de acciones como bloqueos y demás cosas para ser oídos, para que la autoridad tome el papel que Dios les dejó para hacer. Mas, sin embargo, el Señor nos sigue diciendo en esta tarde, con Él estaré yo en la angustia. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y David nos habla del sufrimiento. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, diciéndome las gentes, ¿en dónde está tu Dios? Y él dice, mi Dios está en el cielo. Y está conmigo. Aunque tú no lo puedas ver o yo no lo pueda ver, como Cleofas y su acompañante en camino a Emaús. Pero Jesús iba a su lado. ¿Por qué no lo pudieron ver? Por su incredulidad, dice la palabra de Dios. Tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Jesús es el único en este pobre planeta que nunca jamás nos va a mentir. Por eso nos deja ese tesoro tan grande que es la palabra de Dios. Tesoro que tenemos que atesorar en nuestros corazones y vidas para que cuando las crisis vengan no nos tumben. Pero tiene que haber ese deseo interno como el de David. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Quizás hemos sabido muchas cosas de Dios o conocemos cosas de la Biblia, pero no han sido nuestra experiencia viva. Y dice que la palabra es viva y eficaz. Necesitamos recibirla de esa manera, pero debemos tener esa sed que Él tuvo. Entonces decíamos, ¿qué decir de los clamores que produce el hambre en tantas partes del mundo? Es increíble que hoy en pleno siglo XXI hay partes o regiones del mundo que están muriendo por hambruna, como en África, o el clamor por la falta de una justicia apropiada. ¿Sabe usted cuántos padres todos los días desgarran su corazón porque su hijo fue víctima de la violencia que vive en nuestro mundo? Y esto es algo que estamos viendo de todos los días en nuestro pobre país. Violencia y más violencia. Y los malos actúan como si no hubiera ley. Muy pocos son atrapados. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa a esta sociedad mexicana? ¿Cómo es posible que allá por Aguililla, Michoacán,
la gente esté presionando al ejército para que se enfrente a los malos. Y dicen, ellos pues reciben realmente los víveres y todo lo necesario vía aérea. Y el pueblo, o sea, nosotros, los de Aguililla, no, porque los malos tienen tomadas las carreteras, no pueden salir, no pueden entrar, les cortan la luz, les cortan el agua. Tú dices, ¿qué sucede? ¿Por qué estamos en una situación así de crítica y todo el mundo está clamando por justicia y esa justicia no llega? Tenemos que clamar al juez de toda la tierra, a nuestro Dios. Pero tenemos también que acotar que muchos de estos clamores no siempre son dirigidos al Señor. La verdad es que hay gente que prefiere usar a otros intermediarios u otras formas en su dolor antes que buscar a Dios. Lo primero en lo que se piensa es en venganza. Me mataron a mi hijo, a mi hija, yo me voy a desquitar, no sé. El mismo pueblo de Israel pasó por esa etapa. Gemían entre ellos mismos. No se nos dice que hayan clamado a Dios. Sin embargo, el clamor de ellos llegó a la presencia del Señor. Y es que el clamor de un corazón sincero que se dirige a Dios sin reclamo ni exigencias, sino en contrición y humillación, será un clamor que llega hasta la misma sala de su presencia divina. Cuando las cosas salen mal, incluso culpamos a Dios. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Ahí es cuando la gente se acuerda de Dios. Pero no quieren acordarse cuando Él fue a la cruz a pagar por sus pecados. Y la Biblia nos dice respecto a nuestro Señor Jesucristo la actitud que hay en el corazón de Él. Dice, porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Al que a mí viene. David decíamos que él mismo mencionaba, mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo. Y la Biblia en el Nuevo Testamento enseña eso, que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y la gente nos puede decir en medio de nuestras necesidades o angustias o problemas, a ver, Rafael, ¿dónde está tu Dios? ¿No que tú muy cristiano? Pero ellos ven también las maravillas de la presencia de nuestro Dios y nos dicen, ora a Dios por mí, estoy en un gran problema. A ti, Dios sí te escucha. Bueno, pero ven también tú, clamemos los dos delante de Dios. Yo te digo cómo. No, pero ellos quieren nada más la bendición, no que les cueste. Sin embargo, el salmista nos sigue insistiendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué tipo de sed tiene tu alma en esta hora? Eso solamente Dios y tú lo sabes. Decíamos, siempre habrá cielos abiertos para que el clamor entre en su presencia. Decíamos, todo el que a mí viene, no lo echo fuera. Y Dios nos dice también en Isaías 53:9, en todas sus angustias, Él fue afligido. ¿Tienes algún tipo de angustia en este momento? Él está siendo también afligido porque eres su hijo y le dueles, le dolemos. Él no es un Dios impasivo que no le importa lo que nos sucede. Él es un Dios que está atento a nuestras necesidades. Si lo dejamos. Si no, nos seguiremos quejando. Siguiendo un poquito con Éxodo, dice que Dios oye la angustia de los que claman a Él. El versículo 24 nos refería. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue el pacto con Abraham? Nuestro padre en la fe, por cierto. Pues que de él descenderían
todas las tribus de Israel, como las estrellas del cielo y la arena en el mar. Él se acordó de ese pacto. Y si su pueblo estaba esclavizado bajo condiciones muy severas, él empezó a trabajar y permitió que aquel futuro personaje o futuro caudillo del pueblo del Señor, llamado Moisés, naciese. No bajo circunstancias agradables. Estaban en esclavitud. Los judíos estaban sufriendo. Llegó un grado en que el faraón le dijo a las parteras que mataran a los niños y a las niñas las dejaran con vida. ¿Y qué sucedió? Bueno, la madre de Moisés, ustedes saben la historia, lo dejó en aquella arquilla en el río donde la hija del faraón se estaba bañando. Y de repente, pues oyen ahí la arquilla o la ven o al pequeño Moisés llorando. Y ella dijo, sin duda es uno de los niños de los judíos. Pero la hermana de Séfora, la mami de Moisés, estaba ahí viendo qué pasaba. Y realmente, conforme a la palabra, nos hace entender que ella era una sirviente de esta princesa. Y fue y le dijo, te lo voy a llevar con una de las hebreas para que te lo amamante. Y justamente se lo lleva llevando a su propia madre. Imagínense el plan de Dios maravilloso. Él tiene ese plan para ti y para mí, aunque no nos lo parezca. Y después encontramos a un Moisés resistiéndose primero al llamado que Dios le hacía. Después cediendo y después queriendo delegar a su hermano Aarón, diciendo, es que yo no sé hablar bien. No se trata de hablar bien. Se trata de disponer nuestro corazón a la voluntad de Dios. Y Él nos va a dar la gracia para cualquier cosa como se la dio a Él. No hay una palabra que pudiera aplicarse a Dios en su capacidad de oír, a lo que pudiéramos llamar omnioyente o como decimos omnisciente, para destacar que Él todo lo sabe. El Señor también dijo, Jehová, bien, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Dios conoce tu angustia en este momento de cualquier tipo que tú puedas tener, sí. Nadie más la conoce, quizás, pero Dios sí la conoce. Sabe lo que tú necesitas. Tal cual el siervo brama por limpias corrientes, mi corazón ardiente por ti suspira, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso es algo que hace descansar el alma en medio de las crisis que vienen a nuestras vidas. Decíamos, sin embargo, su omnipresencia hace posible que Dios escuche todos los clamores en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo que suceda. En ese lenguaje antropomórfico que la Biblia nos presenta acerca de Dios, sus oídos no son oídos sordos, ni han perdido la audición con los años. Él ha sido siempre el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita, o el gemido del espíritu que no se oye, porque es algo entre Dios y tú y Dios. Cuando Dios llamó a Moisés como el libertador de su propio pueblo, le dijo que él ya había oído el clamor de Israel a causa de sus exactores y que había descendido para liberarlos. Leíamos ahí en Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores
pero he conocido sus angustias. Llama la atención que dice que ha visto la aflicción de su pueblo y ha oído el clamor de ellos. ¿Se acordó de ellos? ¿Se le habían olvidado? Absolutamente no. ¿Qué estaba esperando a Dios para entrar en acción? ¿Qué fue lo que retrasó supuestamente a nuestros ojos o entendimientos humanos el que Él hubiera actuado inmediatamente? El pueblo de Dios tenía que entender que debía de tener una dependencia total de su Dios como tú y yo. Y a veces tú y yo buscamos a Dios nada más en las crisis, en los problemas que se nos presentan, cuando tenemos que hacerlo en todo momento, en todo tiempo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Es ya, nuestra vida es muy breve. Dice Santiago que es como neblina. Se aparece por un tiempo y después desaparece rápidamente como vino. Tenemos que entender que solamente tenemos una vida para vivir para Jesucristo. Bueno, de modo que ningún grito, angustia, dolor o tristeza queda fuera de su alcance. Cuando los escritores sagrados criticaban a los hacedores de ídolos y su falta de poder que estos tenían para hacer algún milagro, destacaban que ellos tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no caminan, no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esto lo dice el Salmo 115 del 6 al 8. Pero David tenía sed del Dios vivo. No era un ídolo al que estaba clamando David, estaba clamando al Dios vivo porque tenía sed. Esa era su motivación. Y su automotivación no fue personal, fue respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? No está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma de Paloma? O de Rafael o de cualquiera de nosotros. Oh alma mía, espera en Dios. Pero nosotros queremos las cosas inmediatamente. La espera implica que nuestra fe es probada, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y sí, tienes razón, es duro esperar. Queremos las cosas ya, pero esa no es la manera de Dios. Necesitamos entenderlo a Él y comprenderlo. ¿Qué es lo que quiere tratar de hacer en nuestras vidas? El Salmo 108 es una referencia a esto. Jehová cumplirá su propósito en mí. No al revés. Pero necesitamos tener esa sed que experimentaba David. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Las respuestas de Dios a él fueron, con él estaré yo en la angustia. Estás pasando por un problema de angustia ahorita, él está contigo. No lo dice Rafael, lo dice el Señor en su palabra y el Señor no es mentiroso. Sin embargo, no ocurre lo mismo con nuestro Dios. Cuando el hombre que le ama y le busca clama a él, su posición no se archiva como tantos clamores que quedan sin respuesta en el mundo. El salmista nos sigue diciendo, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Por eso dice el Salmo 91, con él estaré yo en la angustia, hasta que partamos de este pobre mundo. Con él estaré yo en la angustia. Bueno, cuando el hombre se dispone a buscarle de corazón, lo encuentra. Su oración no queda sin respuesta. De esta manera lo confirmó David cuando, hablando de su propia experiencia, dijo el Salmo 34, 4 y 6. Busqué a Jehová y él me oyó
y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Por qué menciona tanto la cuestión de angustia? En nuestro tiempo, por cómo se están sucediendo las cosas. El famoso COVID que cobró tantos millones de muertes a nivel internacional, y ahora que tenemos 15 cepas diferentes y tenemos la Delta, que se dice que es la más peligrosa y contagiosa. Pero Él tiene el control de todo. Él dice, con Él estaré en la angustia. Nos dice, nos libra de todos nuestros temores. El temor nos paraliza. La confianza en Dios en fe nos fortalece. Pero depende de que tú y yo tengamos sed de Dios, del Dios vivo. También, ¿qué es lo que hace David aquí? Dice, este pobre clamó. Está hablando de una humillación de sí mismo con aquel que todo lo puede. Y dice que como respuesta le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Por eso David fue el hombre que fue. Un hombre conforme al corazón de Dios. Su búsqueda, su sinceridad, su honestidad para reconocer también sus pecados, porque tuvo y muchos. Pero vemos la misericordia de Dios con él estaré yo en la angustia. Él está con nosotros en nuestra angustia, de cualquier tipo, no importa. Para Él no hay ninguna diferencia. Dios siempre oye, solo que su respuesta está acondicionada al propósito mismo con el que Él trabaja en nuestras propias vidas. Por lo tanto, Él puede responder a nuestras oraciones diciéndonos sí, o nos dice no, o nos dice espera. La espera implica fe. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice sí, es sí. Dice que la bendición de Dios enriquece y no añade con ella tristeza. Si es el tiempo de esperar, esto es algo muy importante. No estamos esperando en vano, no estamos esperando a la deriva, no estamos esperando a lo loco. Estamos esperando en una promesa del Dios que no miente. Con Él estaré yo en la angustia. Lo voy a librar, dice Él. ¿De qué nos vas a librar? De todos tus temores. ¿Por qué dice todos? Tenemos todos diferentes tipos de temores. Unos diferentes de otros. Si yo te digo mis temores, quizás te puedas reír de ellos. Simplemente, ¿verdad? Cuando la gente tiene miedo a la oscuridad, para mí puede parecer algo, pues, ridículo, pero la persona que está pasando ese temor, no. ¿Y qué es lo que necesitamos? Sus promesas que nos mantengan de pie en el tiempo de la prueba. ¿Qué hizo Dios? Dice que se acordó de sus promesas, se acordó, decíamos, de que había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y oyó Dios el gemido de ellos, aunque ellos no lo dirigieron a Dios. ¿Está listo Él también a oír tu gemir o el mío? Pero no depende de Dios. Depende de cuánta sed tengamos tú y yo de Él. Y eso solamente nosotros lo podemos hacer. En el estado de angustia de su pueblo esclavizado, se dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue la promesa hecha? Dios le había dicho a Abraham que haría de él una nación tan grande como la arena del mar y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac fue ese hijo de esa promesa. Él cumplió el primer pacto que hizo con Abraham cuando éste salió de su tierra y de su parentela. Luego, en Jacob, la promesa llegó a concretarse, pues toda su familia se formarían las 12 tribus de Israel.
y de ellas el pueblo que ahora está listo para ser libertado por Dios. En el pacto hecho a sus antepasados, Dios les había asegurado que ellos no permanecerían como esclavos por siempre. Imagínense qué triste con la gente que no conoce a Cristo. Está esclavizada por el pecado. El libro de Juan dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo. Por eso las personas que consumen droga no pueden dejarla porque están esclavizados por ella. O el alcohol, o cualquier otro vicio. Solamente Jesús nos libra de nuestros temores, de todos nuestros temores. Dice ahí, de todas nuestras angustias. No dice de esta y de esta, pero de estas otras no puede. De todas en lo absoluto, dice ahí. Bien. Con Dios tenemos la más absoluta garantía del cumplimiento de sus promesas. Hemos de entender que el acordarse de Dios aquí no equivale al olvido que es propio del ser humano. Sería inconcebible pensar que Dios o que a Dios se le puedan olvidar sus promesas como lo hacemos nosotros. Sin embargo, sí hay una sola cosa que Dios olvida, y es aquella que tiene que ver con nuestros pecados. Note lo que dijo el profeta. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto dice Miqueas 7, 18 y 19. ¿Por qué Dios nos está diciendo esto a través de los profetas? Porque Él es el único que lo puede hacer. Y cuando Él nos perdona nuestros pecados, cuando vamos con toda sinceridad, con un arrepentimiento genuino, y cuando somos sinceros, Él los perdona, los limpia y los olvida. A veces cuando a nosotros nos hacen algo mal, no nos olvidamos, ¿no? Vemos a aquella persona que hizo o dijo algo en nuestra contra y viene en nuestra mente en automático aquello. Dios no. Dice que Él va a echar nuestros pecados a lo profundo del mar. Y hemos visto, ¿verdad?, en cuestiones de científicas o de programas de tipo científico, el fondo del mar está absolutamente oscuro. Y de repente la ciencia nos ha mostrado criaturas muy extrañas viviendo en esa oscuridad. Qué extraordinario es nuestro Dios. No olvida ninguna de sus promesas, pero sí se olvida de nuestros pecados una vez confesados y perdonados. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? El Salmo 91:5 dice, con Él estaré yo en la angustia. En los momentos de más necesidad, Él está contigo. En los momentos de más necesidad, no temas. Cree. Él está ahí, está listo para escucharte y está listo para sacarte de cualquier situación, conforme a su voluntad. Ningún dolor, angustia o pena pasa sin que Él se dé cuenta. Lo que ha prometido, Él lo cumplirá. Este versículo nos confiere una gran confianza en Dios. Él es el Dios del pacto. Es verdad que el hombre lo ha quebrantado muchas veces, pero la fidelidad de Él ha seguido incólume en el cumplimiento de tales promesas. Este es el más grande aliciente mientras pasamos por nuestros valles de sombra y muerte. La más grande promesa es que Él estará siempre con nosotros. Eso es algo maravilloso. ¿Qué sucedió en el versículo 3 de Éxodo 3, el 25? Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Había un plan que Dios tenía que cumplir con su pueblo, tenía que libertarlos,
para que de ese pueblo viniera el Salvador. Por eso la palabra dice que la salvación viene de los judíos. Y la palabra, tristemente en Juan, nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de decirse o ser hechos hijos de Dios. Y fíjense desde cuándo empezó este plan de Dios. Así Dios tiene un plan también para ti. Tú no debes desalentarte en medio de las crisis. Debes fortalecerte en la fe. Como Abraham, allá en Romanos 4 dice que no se debilitó en la fe, ni dudó por incredulidad, sino que había creído aquel que prometió lo que le había dicho. Y así lo hizo Dios. El único que no nos va a fallar nunca en ninguna cosa que nosotros pidamos o queramos es el Señor. Tenemos que profundizar en nuestro conocimiento de su palabra, porque es la manera en que Él se quiere comunicar contigo y conmigo. Pero recordemos, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso es algo que nos alcanza a nuestros días. El ejemplo de David. Y diciéndose a sí mismo en su abatimiento y en su angustia, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Es también, en pleno siglo XXI, salvación nuestra y Dios nuestro. Entonces decíamos que Dios nos mira y nos reconoce. ¿Dónde está Dios mientras sus hijos sufren? Está ahí, los está mirando, los está reconociendo. El verbo mirar de este pasaje es más que una simple mirada. No es aquel tipo de mirada que no despierta ninguna clase de sensibilidad, aunque sea notoria la miseria y la angustia. No es, por cierto, aquella mirada que tuvo el levita y el sacerdote en la parábola del buen samaritano. Ahí ellos vieron la angustia y el dolor, pero siguieron de largo. Nuestro Dios es el buen samaritano que viene, ve y luego es movido a misericordia. La mirada de Dios percibe la situación humana. El hombre ve la apariencia, mas Dios mira el corazón. La mirada de Dios nos da confianza, pues hay una absoluta garantía que Él no nos dejará postrados al que pasa por la angustia. Se nos dice que cuando Jesús miraba a las multitudes tenía compasión de ellas. ¿Por qué? Porque las veía como ovejas desamparadas sin pastor. Dios miró la esclavitud de su pueblo como te mira a ti y a mí. Miró a los que les afligían y atormentaban. Miró el dolor físico que le imprimían. Miró el dolor emocional que causaba aquella pesada carga. Los miró con compasión y decidió librarlos de esa angustia. Él es un Dios que se compadece del dolor. Él sufre por ver a sus hijos sufriendo. Él siente lo que tú sientes, porque Él es tu creador. Hay en esto una verdad maravillosa. El sufrimiento humano despierta en nuestro Dios su más incomparable compasión y amor por sus hijos. No, Dios no se desentiende en nuestro abatimiento. Él se acuerda que somos polvo y viene a nuestro encuentro. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Con Él estaré yo en la angustia. Está más cerca de lo que nosotros podemos ni siquiera imaginarnos. Bien vale citar lo que el salmista dijo, quien en su momento de angustia se hizo las preguntas propias de un ser humano cuando pasa
por esos momentos por los que nadie quiere pasar. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá sobre mí. Salmo 139, 7 al 12. Y lo que hace la diferencia es, con él estaré yo en la angustia. ¿Dónde está Dios mientras se sufre? A tu lado. Está más cerca de lo que podemos imaginar. Solo que en lugar de huir a otro lado, como pensaba el salmista, debemos huir hacia Él. En sus brazos estaremos mejor que fuera de su presencia. En el Antiguo Testamento hay una preciosa promesa que nos dice, ya acá abajo, los brazos eternos. ¿Para qué? Para recibirte a ti y a mí en cada una de tus necesidades. Quédate en esta tarde meditando estos versículos que hemos visto. Con él estaré yo en la angustia. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y que Dios nunca, absolutamente nunca nos va a abandonar. Y espero que esto haya sido de aliento a tu alma y a la mía, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y realmente, bueno, gracias a Dios por esta tarde y por la bendición que nos da a través de su palabra, que nos da vida. Él dice que la carne para nada aprovecha. Sus palabras son las que dan vida. Bendito sea Dios por eso.